¿Otra película de Charlie Kaufman? Sí, o no exactamente. Hoy no estamos aquí para analizar el guión completo de una película como si fue el caso de la excepcional Adaptation. Hoy hablaremos solo de la escena que da sentido a toda la cinta de Synecdoche, New York, pero que al mismo tiempo se lo quita. Estamos hablando de la escena final. Por primera vez, ya que me gusta añadir capas diferentes de análisis en cada ocasión, reflexionaremos sobre la importancia de la imagen para transmitir el contenido del guión en oposición a la palabra. También trataremos de comprender el simbolismo de la secuencia y la narrativa detrás de la misma. No la reproduciré, así que os dejo un enlace al vídeo con la escena completa en la descripción. Bienvenidos a Guiones de Cine. All her meager sadnesses are yours, all her loneliness, the gray straw-like hair, her red, raw hands. It's yours. It is time for you to understand this. Conocer o recordar los antecedentes de esta escena os puede ser útil para comprenderla en mayor medida. Si recuerdas bien la historia, puedes saltarte esta parte realmente. Aquí va el resumen. Kayden Cottard es un director de teatro que, con una inmensa cantidad de dinero que consigue por un bono estatal, decide comprar un hangar enorme de tamaño indefinido. En teoría sería del tamaño de una ciudad, y lo compra en plena Nueva York. Su objetivo es hacer la obra más sincera sobre su vida que se haya hecho. Quiere exponer desde su impotencia sexual hasta su relación con el cartero. Contrata actores para hacer de personajes secundarios, terciarios, cuaternarios de su vida. También a Sammy, un hombre que lleva años espiándole y siguiendo todos sus pasos. Este hombre, Sammy, hará de Kayden, por supuesto. La obra se va complicando más y más conforme se va dando cuenta de que necesita actores para hacer de los actores que hacen de las personas que componen su vida, pues estos actores pasan a formar parte de su día a día. También construye una reproducción a escala real de Nueva York para que puedan vivir y desarrollarse con naturalidad los actores. Sin embargo, Sammy se enamora de Hazel, la mujer de la que ya estaba enamorado a su vez Kayden, pero ante quien se sentía a esas alturas bastante impotente. Incapaz de cumplir su rol pasivo, Sammy se suicida. Es el hombre que veremos en esta escena en la mesa. Con el paso del tiempo, el propio Kayden es retirado de la dirección de la obra y sustituido por la mujer de la limpieza, que al parecer lo conoce mejor que él mismo. Ella es la voz del final. La escena que vamos a tratar aparece tras una elipsis temporal de al menos 40 años. Toda la ciudad está gris, destruida. Kayden está viejo y se acerca al final de sus días. Ellen y Claire son ex esposas suyas y Olive es su hija muerta. Lo primero que quiero abordar es el simbolismo. Ya hablamos del poder de los innumerables símbolos y relaciones de imágenes que tenía la película Persona de Ingmar Bergman, y aquí lo volveremos a hacer. Si los guionistas que están viendo este vídeo y que siguen mi canal piensan que la imagen es un aspecto del que no se deben preocupar, se equivocan profundamente. La imagen es la herramienta más poderosa, junto a la palabra, que tienes a tu disposición para expresarte. Añadir una capa simbólica a tu película es esencial para explicar conceptos complejos en cuestión de segundos y sin necesidad de recursos baratos como un personaje que se lo explique todo al espectador. En esta escena los ejemplos son numerosos y los listaré junto a mi interpretación personal. Aquel que tenga otra lo puede dejar en los comentarios. El fuego ardiendo es la entropía imparable del universo y de la vida. El plano que indica una matrioska de hangares señala la imposibilidad de que el arte lo represente todo en detalle y el hambre insaciable del ser humano. Los libros de la mujer rubia en el suelo representan la falta de certezas que lo expliquen todo, satisfagan toda necesidad, aporten total felicidad, y la descomposición progresiva de las que creemos hallar en nuestros clímax intelectuales y emocionales, que suelen ser etapas intermedias en un relato más extenso y completo que ese capítulo concreto de nuestras vidas.
El paso del apoyo de Kayden en el bastón, luego en el cochecito, luego en el sofá y por último en el hombro de la actriz que hizo de su madre, representa la pérdida progresiva de la independencia y de las características propias que tanto tiempo nos ha costado forjar en los últimos momentos de la vida, retrocediendo así hasta el instinto más infantil de buscar el regazo de un apoyo materno cuando tienen miedo. Los edificios y calles vacías simbolizan la soledad absoluta en que ha quedado Kayden. Todos los que conoció hoy han muerto o se marcharon junto a sus ilusiones y sus pasados. El paseo en sí es una metáfora de la rememoración de un pasado ahora en ruinas y sin demasiado sentido. De hecho, Kayden se para a mirar el cadáver de Sammy, piensa en suicidarse o en que debería haberse suicidado para resolver su conflicto de personalidad interno y su sentido de inferioridad de alguna forma que no fuera en esta agonía que se prolonga cada vez más, como ya lo hizo en su momento su clon. O también cabría la posibilidad de que simplemente estuviera recordando a su amigo. La cortina de film transparente en forma de vagina por la que pasa Kayden representaría el renacer que conlleva la muerte. Por último, aspectos tan elementales como el fundido a blanco o el reloj pintado en la pared no creo que deba explicarlo. Toda esta simbología que la escena aporta es más que suficiente para entender el concepto a transmitir, que trataré de verbalizar lo mejor posible en un apartado posterior. Así que si algo se puede aprender de Charlie Kaufman es que la dimensión simbólica es vital para contar una historia y que en muchos casos puede y debe comerse la superficialidad de la trama para pasar a representar algo mayor. Ya lo he dejado caer, pero la escena trata de describirnos la muerte tal y como la ve Kaufman. Esta parte es completamente independiente del resto de la obra. La prueba es que se puede visionar perfectamente sin haber visto lo anterior, pero lo que la precede le añade valor. Todos los esfuerzos del protagonista Kayden por dejar huella y llevar a cabo un gran proyecto, en este caso una obra de teatro que incluye a cientos y miles de personas con un decorado del tamaño de una ciudad centrada en su vida, por mejorar las relaciones con su familia, por encontrar el amor, y todos sus fracasos y su soledad se ven reducidos a nada. Absolutamente nada. La nada más absoluta que un ser humano pueda experimentar en vida. En resumen, la última escena te obliga a olvidar el resto, resignarte a aceptar que Kayden no arreglará sus problemas o suplirá sus carencias y, si lo percibes como yo lo percibí, a alegrarte porque ya no tenga que soportarlo más. Sé que, por otra parte, existe una porción de la audiencia que visionó este final con pavor absoluto. La idea de la muerte como determinante de la verdad, de la irrelevancia y de la comunión de cada una de nuestras vidas no sienta bien en un mundo que se gira siempre hacia el presente, hacia el yo, hacia el disfrute eufórico y el rechazo de los temas exteriores a una pequeña red de intereses personales. Por supuesto, esta es mi interpretación de por qué la escena puede haber sentado mal a cierta gente, pero simplemente es posible que no se piense lo suficiente al respecto y que en el mundo de hoy cada uno se dé demasiada importancia para lo que al fin y al cabo es, un ser humano mortal. Fuera de mis elucubraciones sobre las reacciones del público, lo que está claro es que lo único que le importa a Kaufman es ser honesto sobre lo que observa y acercarse y acercarnos a la verdad. Y esa es precisamente para mí la utilidad del arte. La película también trata el tema del arte. El comentario de la escena y la película sobre este es rotundo. Primero, el arte no te lleva a entenderlo todo. Y segundo, el arte debe basarse en una sinécdoque, es decir, representar la parte por el todo y que el todo sea representado por la parte. ¿Por qué digo que la película piensa que el arte debe basarse en esa figura retórica? Porque el mero hecho de constituir como película una obra que no aspira a encapsular la completitud del ser, sino una que selecciona unos pocos fragmentos de una sola vida concreta e insignificante para representar todas las vidas insignificantes, es decir, todas las vidas, la define como contraposición a la ambición desmedida del propio protagonista criticada por el film.
En otras palabras, la película en sí es una sinécdoque que se opone a la lucha contra la limitación de tener que representar una parte por el todo del personaje principal. Y la última escena no es más que el colofón de esta intención general. Según la obra, el arte tampoco te hará permanecer materialmente vivo por los siglos de los siglos, tampoco compensará los problemas personales de tu vida. Tu gran obra jamás será perfecta. En resumen, el arte es un utensilio para comprender parte de la realidad a través de la experiencia humana del artista, no una forma de encapsular la verdad del ser. ¿A qué me refiero con los límites de la imagen? A eso mismo. Esos conceptos que por su concreción, por su fuerte dolor fácilmente transformable en morbo, o por su sentimiento indescriptible, son un reto representativo para la imagen. En este caso hablaré de los límites de la imagen para representar el horror y lo divino, y contrapondré los límites respectivos de la imagen y la palabra, ya que la escena se presta mucho a ello. ¿Cómo puede una obra de arte capturar la sensación profunda de horror, desesperación, soledad? ¿Cómo puede representar la depravación humana o las insensatas catástrofes del mundo natural? A eso me refiero con los límites de la imagen para representar el horror. No basta con mostrar el hecho, no basta con mostrar a un hombre muriendo para que el espectador se sienta cercano a lo que ese hombre siente. Es necesario recurrir al mundo simbólico. Y eso Charlie Kaufman, como hemos visto previamente, lo hace de forma sistemática. Su objetivo parece ser el de abrir la puerta a uno de los grandes horrores a los que se puede ver expuesto el ser humano, la inevitable muerte. La marcha de Kayden es inexorable, mas a cada paso que da, más degeneradora de su persona y de lo que ha sido se vuelve. Recorre su pasado como quien recorre una maqueta que ya no significa nada y se muere sin que nadie siquiera le vaya a recordar. Es de una crudeza emocional impresionante. Sin necesidad de mostrar al personaje en un estado grave de una enfermedad terminal o degenerativa o gravemente lastrado físicamente, te muestra el patético final. Este acercamiento a la verdad de la muerte y al horror de la misma son la razón por la que muchos salieron de su primer visionado sin intención de volver a verla por el resto de sus vidas. La relación con lo divino, con esa conexión con ese tipo de esperanza, de belleza, de redención, que parecen venir de otro mundo y que todo llenan, ha sido una complicada de explicar para el ser humano. Es posible que todos entendamos como divino algo distinto. Algunos ni siquiera atribuyen ninguna sensación a ese concepto. Sin embargo, creo que todos hemos experimentado esa sensación de deslumbramiento al experimentar algo que llevó nuestras sensaciones al nivel de fluctuación del universo. Por supuesto, todo esto es muy subjetivo y puede parecer un poco de porreta, pero es una sensación que muchas personas han reconocido, reconocen y reconocerán en determinadas vivencias. En este caso, Kaufman tiene una relación más distante y fría con ello. Ve esa verdad última del universo representada en la voz de la señora de la limpieza. La voz de la orden, del destino, la voz que le recuerda que alguien es mejor haciendo lo que él ha hecho durante toda su vida que él mismo. Esa parece ser la representación del Dios verdadero, el Dios que, a pesar de la lucha, acaba por empequeñecerte hasta reducirte a cenizas. La imagen es más emocional, la palabra más racional. La imagen es más vasta e interpretable, la palabra más concreta y precisa. Esa parece ser la naturaleza, dentro de un espectro de posibilidades, de estos dos medios de comunicación. En este caso se utilizan las dos. La imagen muestra, la palabra hablada ratifica, explica y pone en relación con el resto de la película. Este puede ser el punto más polémico. ¿Realmente era necesario añadir las palabras y así en parte castrar el poder de transmisión de imágenes tan simbólicas como las expuestas? Se podría argumentar que el público lo tendría demasiado difícil para seguir el hilo de la escena. También se podría argumentar que los últimos minutos de 2001, Una odisea en el espacio, son pura imagen sin palabras y que aún así se la considera una de las mejores películas de la historia. Para mí, la palabra era innecesaria, pero al igual que la letra de una canción, encauza la visión del espectador para que el debate que se pretende instaurar no caiga en saco roto.
Asimismo, no creo que la palabra sea lo suficientemente tajante y explicadora como para que la imagen pierda el valor que tiene. No creo que sea una mala elección, pero la reducción o supresión de las palabras habría sido una a considerar. Una escena que puede ser independiente, pero que aprovecha la construcción del resto de la película para que la destrucción que expone sea más devastadora. Una escena rica en simbolismo que intenta acercarse a la muerte en su horror y en su liberación. Una escena que muestra el insaciable apetito del artista por tocar la esencia de la vida hasta sus últimos momentos, pero que también advierte al espectador de que el arte debe basarse en una representación de una parte para explicar emocionalmente el todo. Una escena en la que Charlie Kaufman deja su corazón al descubierto para hacer arte, para buscar dentro de sí mismo la verdad. Everyone's dreams in all those apartments. All those thoughts. We'll never know. That's the truth of it. Bueno, espero que os haya gustado el análisis. Este ha sido menos detallado y concienzudo que los de Persona de Ingmar Bergman o Adaptation, cuyo guion es también de Kaufman, porque tan solo me he centrado en una escena. He abierto la puerta a hablar más abiertamente de la imagen porque en mi opinión como guionistas nuestro deber es hacer de la imagen una de nuestras principales herramientas, si no la más importante de todas. Así que espero que os haya gustado o que reflexionéis sobre la mejor forma de profundizar en los temas de vuestros guiones y espero que nos veamos dentro de poco para otro vídeo, porque ahora que estoy más libre mi intención es ir haciéndolos más a menudo. Aprovecho también para agradecer el apoyo en visitas, likes y comentarios que ha tenido el canal en este mes de ausencia. Muchas gracias, ha sido el mejor mes hasta ahora, estadísticamente hablando. Ya sabéis, si os gusta hablar con propiedad y amáis el cine y las historias, Guiones de Cine es vuestro canal. Soy Marcos y hasta luego.